El domingo pasado, el Espíritu Santo nos ministró la segunda parte de la enseñanza acerca de nuestras ofrendas. Lo que el apóstol compartió con la iglesia de Corinto, ¿cierto?, acerca de las donaciones y ofrendas, que la culmina en el capítulo 9. Y para sintetizar y recordar y poder darle continuidad a lo que vamos a compartir de este libro, la exposición de la palabra del Señor se dividió en tres partes. La primera tenía relación que cuando damos somos de bendición para otros. Entonces, la importancia de cumplir con lo comprometido y de esa forma, ¿no es cierto?, ser un referente para los demás, como lo tenía que ser la iglesia de Corinto, un referente para las iglesias que eran de Macedonia. Había que cumplir esto, y de esta manera era bendecir también a los hermanos pobres de Jerusalén. Esto es importante dentro del pueblo de Dios, porque cuando nosotros nos comprometemos en general con algo, debemos ser capaces de cumplirlo. Y esto es un referente sobre todo para los nuevos en el Evangelio. Amén. También en este punto, en este aspecto, esta iglesia de Corinto mostró firmeza en todos sus compromisos. Y por lo tanto, esta situación, el compromiso que habían hecho acerca de la ayuda a los hermanos de Jerusalén, no tenía que ser la excepción. Y por eso el apóstol ratifica esto, escribiendo nuevamente para que retomen esto que había quedado suspendido por otros problemas que se habían presentado. De esta forma, la iglesia fue de bendición para otros. Y eso es lo que hacemos hoy día, el pueblo de Dios. También de lo que Dios nos da, podemos bendecir a otros. El segundo punto que nos tocaba el mensaje del día domingo, dado por nuestro hermano Carlos Mena, tenía que ver acerca de que el que da, sin duda que también recibe bendición de Dios. Esto es importante. El apóstol ilustra esto con un proceso de la agricultura. Lo toma como ejemplo para señalar y decir específicamente acerca de cómo es la siembra. Y él dice que si la siembra, o si se siembra escasamente se segará. Por lo contrario, dice si se siembra de manera generosa o generosamente, dice generosamente también será la cosecha. Y fíjese que la semilla la provee Dios. La siembra y el crecimiento lo da Dios, ¿no es cierto? Y la cosecha la recibe el sembrador. Eso es una bendición de Dios para el que siembra de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Por eso que el apóstol en acto seguido dice: cada uno dé como propuso en su corazón, es decir, como quiere sembrar, en definitiva, sin tristeza ni dolor, porque Dios ama al dador alegre. Ahí hay promesa de Dios para sus hijos. Por lo tanto, todo aquel que da el fruto de la semilla, todo aquel que entrega, dona, ¿no es cierto?, el fruto de esa semilla, es decir, da el pan, ¿no es cierto?, a aquel que come, Dios multiplicará su sementera, Dios multiplicará esa semilla. Eso es lo que quiere decir el apóstol, y eso es una bendición para todo aquel que lo hace. Y tercero, señalaba la palabra del Señor que cuando nosotros damos de lo que el Señor nos da, es también una acción de glorificar a Dios. Glorificamos a Dios con esto, porque damos en obediencia a su palabra.
y con esto es glorificar su nombre. Es una acción de gracias, ¿no es cierto?, al eterno, al Dios creador del universo. Por lo tanto, las acciones de gracias del que da, como también de aquel que recibe, es una manifestación del amor de Dios, del creador del universo, en cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios y esto es lo que provoca Dios en las personas. Esto produce algo extraordinario y es algo sobrenatural sobre los hijos de Dios, pues se multiplica, fíjese, la semilla o sus recursos a aquel que da. El que recibe es bendecido también por Dios y lo mucho o poco se multiplicará de tal manera que no le sobrará al que recibió mucho, ni le faltará al que recibió poco. Porque Dios, de manera sobrenatural, es el que multiplica. Por eso que Pablo termina con una frase, el capítulo 9, diciendo, gracias a Dios por su don inefable. Bendita palabra del Señor. Así es que hemos recibido una enseñanza como iglesia, como pueblo, y eso debe quedar atesorado en nuestros corazones para tener esa capacidad de entender que todo viene de Dios. Nosotros que somos sus hijos podemos descansar y confiar porque todo viene del Señor. Y ahora ya termina esa enseñanza y pasamos al capítulo 10 y que viene una instrucción distinta. El apóstol cambia, ¿no es cierto?, la temática y entrega ahora enseñanzas y advertencias a los hermanos ya como un acto pastoral. Y de esta manera podemos dividir el capítulo que vamos a compartir en 4 partes. 4. Uno es la alerta pastoral a la iglesia para que no se dejen seducir por falsas doctrinas y de esta forma reforzando el poder del evangelio. Y vamos a hablar acerca de lo que es el poder del evangelio. 2. La autoridad de Cristo recibida por los apóstoles para establecer iglesias y su edificación está vigente en su palabra. Hasta nuestros tiempos esas enseñanzas siguen provocando bendición y cambios en la vida de las personas que escuchan el Evangelio de Jesucristo. Tercero, el ser humano debe tener como referente la regla de Dios. La regla de Dios, no reglas de hombre. Y cuarto, la extensión del Evangelio se logra edificando la iglesia y expandiendo la palabra de Dios a quienes no la han oído. Y en ese sentido, hoy día Dios ha abierto puertas. Lo que estamos viviendo hoy día ha permitido que muchas personas estén escuchando la palabra de Dios a través de estos medios. Y entonces, para una mayor comprensión de estos 4 puntos que yo les he señalado y de lo que se expone aquí en este capítulo, y para entender qué hay detrás del mensaje de los falsos maestros, de los cuales el apóstol los advierte a los hermanos de Corinto, y cuál es la diferencia respecto a lo que el apóstol Pablo predica y defiende, nosotros entonces para entender esto debemos repasar los fundamentos del Evangelio y su relación con el conocimiento de Dios. Porque de otra manera nos perdemos acerca de lo que hablan los falsos maestros y de lo que habla Pablo, lo que él defiende, ¿no es cierto? Aquellas cosas de las cuales lo acusan y finalmente, entonces, ¿de qué habla Pablo? Él está hablando del Evangelio de Jesucristo, pero ¿cómo se compone este Evangelio? ¿Qué hay detrás de esto? Y en estas cosas nosotros tenemos que ver algunos detalles que los quiero compartir con ustedes. Porque este conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios, es un sinónimo del Evangelio de Jesucristo. Entonces, se trata
de la creación, el pecado como caída del hombre, la redención, la restauración y la resurrección. Estos 5 puntos componen el Evangelio de Jesucristo. Componen el Evangelio de salvación y de vida eterna. Componen el conocimiento de Dios. Y esto es totalmente distinto o contrario a lo que los falsos maestros estaban hablando y confundiendo a la iglesia de aquel tiempo. Entonces, para entrar en detalles de lo que es el capítulo 10, tenemos que entender estos 5 conceptos. Por ejemplo, el conocimiento de Dios tiene que ver con la creación. Y en la creación está el origen de todas las cosas. Porque todo proviene de Dios. Todo lo creó Él, el universo, el sol, las estrellas, las plantas, la vida vegetal, la vida animal. Todo lo que existe lo creó Dios. Dentro de esa creación está la gran creación de Dios, que es el ser humano. Su palabra nos enseña en Génesis 1 y 2, ¿no es cierto? Ahí hay un detalle de toda la creación de Dios y dice que Él a nosotros nos formó con sus manos y sopló hálito de vida sobre nuestras narices y entonces fuimos un ser viviente. Eso dice la palabra del Señor. Y ahí está toda la creación, que es parte del evangelio que Pablo predica. Segundo, después de esto, de la creación, de lo que Dios hizo, viene la caída del hombre. Y aquí viene el pecado, el segundo punto de los 5 que yo le mencioné acerca del conocimiento de Dios. Dios estableció un orden y dio instrucciones claras a Adán y Eva, según la palabra del Señor, así nos relata. Pero el ser humano se desentendió de las instrucciones de Dios. Adán y Eva se desentendieron de las instrucciones de Dios y fueron persuadidos por el engaño de Satanás, persuadidos para desobedecer. Y en el momento de actuar en desobediencia, el ser humano cayó en pecado. Esto significa que las ideas materializadas tienen consecuencias. Y esto fue lo que pasó con la humanidad. La degradación fue total. Y las consecuencias están a la vista. La maldad del hombre se ha multiplicado de manera exponencial. En nuestros tiempos nosotros podemos darnos cuenta cómo la maldad del hombre se ha multiplicado. Desde entonces, el momento de la caída y la separación del hombre con Dios, ¿no es cierto? Satanás se enseñoreó sobre el ser humano y lo hizo un esclavo. El hombre entró, o el ser humano entró en esclavitud. Y todo eso nosotros lo podemos ver en los primeros capítulos del libro de Génesis. Y ahí está la primera parte de lo que significa el Evangelio, la caída. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? El tercer punto de los que yo les mencioné, primero fue la creación, el conocimiento de Dios, que es sinónimo del Evangelio de Jesucristo, es la creación, el pecado, que es la caída del hombre o del ser humano, y luego se menciona la redención. ¿Qué es entonces la redención? Bueno, el ser humano por sí mismo no pudo cambiar su situación de maldad y de pecado, no la pudo cambiar. Pero Dios, que nos amó con amor eterno, Él estableció un plan de salvación. Estableció este plan. Por lo tanto, alguien tenía que pagar por nuestros pecados, porque el pecado tiene consecuencias y la consecuencia del pecado es la muerte. No solamente la muerte física, el deterioro de nuestro cuerpo, sino que también una muerte eterna sin Dios o apartados eternamente de Dios para un sufrimiento eterno. Por lo tanto, alguien tenía que pagar para que la redención del ser humano pudiera ocurrir. Pero para que esto ocurriera, tenía que ser una persona sin pecado. Sin pecado.
Por esto que Dios entregó ¿a quién? A su Hijo unigénito. Y eso es para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, como dice San Juan 3:16. Él entregó a su Hijo unigénito para redimir al ser humano de sus pecados, es decir, poder cambiar ese estado separado de Dios a través de esta redención, a través de que alguien pagara nuestras culpas. Por eso que Él cargó, dice la palabra del Señor, que Jesús cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y en ese minuto el ser humano pudo ser redimido. Entonces, aquí esto es clave, esta parte de la redención, del conocimiento de Dios es clave. Esta es la clave del Evangelio, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo, y por eso que Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Eso es determinante. No hay en ese sentido otra alternativa, otra opción. A partir de eso, de tener en cuenta la creación de Dios, la caída del hombre y la redención, viene entonces la restauración. A partir de Jesucristo, a partir de lo que aquellos que creen en Él, viene entonces la restauración. Por eso que la palabra del Señor dice, todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene ¿qué? Vida eterna. Todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Creer en Él nos conduce ¿a qué? A un arrepentimiento de pecados. Eso es lo que provoca el creer en Jesucristo, arrepentimiento de pecado. Y solo entonces, cuando hay arrepentimiento de pecados, entonces comienza una nueva vida en Cristo. Si no hay arrepentimiento, no hay vida nueva. No hay vida nueva. Todo lo viejo queda atrás cuando hay arrepentimiento de pecado. Y poco a poco el ser humano comienza a manifestar cambios en su vida y comienza a mostrar el fruto del Espíritu. Entonces, si nos damos cuenta cómo se va armando esto a través de lo que significa el conocimiento de Dios y el Evangelio de Jesucristo, la creación, el pecado o la caída del hombre, la redención, ¿no es cierto?, y la restauración. Y finalmente, ¿qué es lo que viene? Es la resurrección. La resurrección es la prueba fehaciente de que alguien murió y dio su vida en la cruz, pero que murió sin pecado. La muerte no lo pudo contener. Y Jesucristo es primicia de los que durmieron. Él resucitó de entre los muertos y vive y reina para siempre. Por eso que Él es primicia de los que durmieron. Y por lo tanto, a partir de eso, todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios espera su venida. Y Él vendrá. Y como dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, ¿no es cierto? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos aquellos que hemos quedado o que estemos en vida cuando el Señor venga, Él nos transformará y pondrá en nosotros un cuerpo incorruptible de gloria. Entonces, esto es el conocimiento de Dios. En esto consiste el Evangelio y esto es lo que predicaba Pablo. Por eso que él predicaba a Cristo y a este crucificado. Y eso es lo que nosotros debemos tener claridad. ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Qué es lo que Pablo está defendiendo en este capítulo 10? Es el conocimiento de Dios, el Evangelio de Jesucristo, donde nosotros tenemos que tener claras estas cosas. Tenemos que tener... Perdón, esto está sonando, no sé. Tenemos que, entonces, como les decía, nosotros tenemos que tener claro
el conocimiento de Dios, que es sinónimo del Evangelio de Jesucristo. Sinónimo del Evangelio de Jesucristo. Y son estas 5 cosas, como les decía, la creación, la caída o el pecado, la redención, la restauración, ¿no es cierto? Y la resurrección. Esto no lo perdamos de vista porque esto es lo que el apóstol está defendiendo. Entonces usted que tiene su Biblia en los versos del 1 al 6, ¿no es cierto? Pablo lo está alertando a la iglesia acerca de que hay doctrinas falsas y le dice que no se dejen seducir por estos falsos maestros. Y él está reforzando el poder del Evangelio. El apóstol ve el peligro en que se encuentran los hermanos de la iglesia de Corinto, ¿no es cierto?, dado estos falsos maestros. Y por lo tanto les contesta con las mismas palabras. Pablo se está dirigiendo a una iglesia que lo conoce. No es un aparecido, es el fundador, es el pionero. Por lo tanto, Pablo les habla acerca de la humildad con la que él siempre se presentó ante ellos. Pero usa de alguna manera los términos con los cuales aquellos falsos maestros lo acusan o lo desprestigian dentro de la iglesia. Usa estas mismas palabras para escribir a los hermanos y decirles que en realidad su forma de actuar no tiene nada que ver con el actuar del mundano, de aquel que no conoce a Dios. Pablo es un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y por lo tanto les dice y les señala que en realidad él es un hombre que no anda conforme a las costumbres mundanas, no anda conforme a ideologías, sino que él, a pesar de que vive en el mundo en que estamos viviendo, se relaciona con las personas. Por eso que él señala y dice, porque aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne, es decir, nos relacionamos con las personas, actuamos en esto, pero no militamos, es decir, no actuamos conforme a corrientes de pensamiento humano, sino que les está diciendo que militan conforme al orden de Dios. Eso es lo que le está enseñando. Por eso que le dice que las armas con las que nosotros nos manejamos, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios. Es decir, Pablo no ocupa su retórica, no ocupa sus conocimientos de los cuales él tenía muchos, sino que él dijo, todo eso lo miró como basura frente, ¿no es cierto?, al poderoso Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando él está hablando y señalando en estos versos que él realmente lo que usa, las armas que Dios ha puesto en él para destruir fortalezas, ¿no es cierto?, en este caso, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, lo que está diciendo es que él está usando la palabra poderosa de Dios, porque la palabra de Dios es poder. Eso es lo que está diciendo. El Evangelio de Dios es poder. Y él no está hablando de otra cosa, sino que del Evangelio de Jesucristo. Y lo que provoca el Evangelio de Jesucristo en las personas es que el hombre es capaz de sujetarse, de someterse a Dios. Por eso que dice, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, cuando la palabra de Dios toca a la persona, que es algo sobrenatural, es algo extraordinario, lo que provoca en la mente de las personas es
una sujeción a Cristo. La persona es capaz de dejar todas aquellas cosas que lo mantienen cautivo, porque el Señor es el que liberta a través de su palabra. Los descalificadores y falsos hermanos comentaban mal del apóstol y los desacreditaban. Esto es lo que hacían. Como si el trabajo del apóstol estuviera sujeto a sabiduría humana. Como si él tuviera que tener habilidad para dar discurso y una capacidad de retórica que carnalmente es valorada. Pero no era lo que Pablo estaba haciendo. Ahora, él había mostrado sus habilidades. Recuérdense que él estuvo en Atenas. Él estuvo frente a grandes hombres con conocimiento. Y eso lo podemos ver en Hechos 17. También estuvo frente a reyes, hablando acerca de qué había pasado con su vida. Llegó hasta el punto que el rey le dijo: Pablo, la mucha letra, ¿no es cierto?, te ha vuelto loco. El hombre tenía capacidad, pero en realidad Pablo sabía que no eran sus capacidades las que podían convencer al hombre de pecado, sino que el poder del evangelio. Y eso es lo que está señalando en estos versos que hemos compartido. El poder de la palabra de Dios es extraordinario. Rompe toda cadena de Satanás, toda cadena que Satanás haya puesto sobre las personas. No hay nada que pueda resistir el evangelio, porque viene de Dios. Es el Señor el punto de encuentro respecto a cualquier diferencia que pudiéramos tener. Pablo los invita a que se encuentren en Cristo, a los hermanos. Y de esa forma cualquier diferencia va a quedar despejada, porque lo único que nos puede unir es Cristo. Amén. Frente a cualquier tipo de diferencia. Por eso que ante el Señor, juntos, podemos ordenar nuestras ideas y de esa forma ver la realidad cuando miramos la palabra del Señor. Ahí nos tenemos que encontrar. Gloria al Señor para siempre. Luego, en los versos del 7 al 11, Él les hace una aclaración. Porque la autoridad que recibió el apóstol y todos los apóstoles fue una autoridad que le concedió Cristo el Señor para formar iglesias y de esa forma, ¿no es cierto?, edificar las iglesias. No había otro propósito en el mensaje que entregaban los apóstoles. Por eso que usted va a leer en los versos del 7 al 11, les hace una aclaración el apóstol. Le dice: ojo, no juzguen por las apariencias. No se dejen llevar por las apariencias. Es más, le señala: si alguno de ustedes está persuadido que es de Cristo, si está convencido y tiene claridad que es de Cristo, ¿no es cierto?, entonces también piense de sí mismo que es de Cristo, porque si Pablo y sus colaboradores también eran de Cristo, bueno, entonces tenían que necesariamente converger a puntos en común. Tenían que llegar a puntos en común. Por eso que Pablo le dice así: también nosotros somos de Cristo. Si ustedes como hermanos son de Cristo y así lo consideran, bueno, nosotros también somos de Cristo. Entonces, en eso tenemos que encontrarnos. Y él les señala y les dice que la capacidad, que era importante, que la capacidad de evaluar y juzgar los hechos no lo hicieran conforme a la forma de pensar de cada uno. Es decir, no por la apariencia de las personas o por las percepciones que se pudieran tener, ni
por lo que nuestras propias ideas nos dicten. Porque es ahí donde nos equivocamos. Es ahí donde cometemos los errores. Cuando nos dejamos llevar por nuestras propias ideas y no conforme a lo que la palabra del Señor establece. Entonces, las cosas deben mirarse conforme a las Sagradas Escrituras. Y Pablo, en ese sentido, los lleva al terreno de las Sagradas Escrituras. Porque si alguno está convencido que es de Cristo, entonces debe pensar cuál es la conducta de otra persona que también es de Cristo. ¿Cuál debe ser la conducta de esa persona que también es de Cristo? Entonces en esto no hay dos lecturas. No hay dos lecturas. Pues todo hijo de Dios reconocerá a otro hijo de Dios. ¿Cómo se reconocen? Bueno, la palabra del Señor nos dice, por sus frutos los conoceréis. Es el fruto entonces del Espíritu que debe haber en cada uno de aquel que se dice o se siente o se cree hijo de Dios. Y es ahí cuando debemos mirar lo que Dios demanda y lo que yo vivo en mi vida cotidiana. ¿Cómo vivo mi vida cotidiana? Eso debería ser para nosotros una alerta. Los falsos maestros entonces buscaban desprestigiar el ministerio del apóstol, hablando que solo tenía la capacidad de ser duro y fuerte por escrito. Pero de que manera presencial era un tipo débil, sin elocuencia, sin capaz de convencer a nadie, sin carisma, despreciable y una serie de calificativos que les daban. Ellos, claro, andaban cargados de títulos, ¿no es cierto? Recomendaciones por doquier, ¿no es cierto? Pero lo que no había en ellos era la manifestación del fruto del Espíritu. Porque en Cristo tenemos que encontrarnos todos. No hay dos tipos de evangelio. No hay un evangelio sin arrepentimiento. No hay un evangelio sin cambio de vida. Y eso es lo que el apóstol está confrontando. Por eso que era importante señalarle estas 5 cosas con las que partí. El conocimiento de Dios, que es sinónimo del evangelio de Jesucristo. La creación, la caída o el pecado, la redención, ¿no es cierto? El arrepentimiento o la restauración y lo que todos esperamos, la resurrección, teniendo como primicia y como prueba indubitable la resurrección de Jesucristo, ¿no es cierto? Gloria al Señor que vive y reina para siempre. Así es que el apóstol le está dando instrucciones claras acerca de la diferencia que había entre el mensaje de estos falsos maestros y el mensaje que él estaba entregando, cuyo centro era Jesucristo y este crucificado. Y luego, en los versos del 12 al 14, les habla acerca de cuál es la regla de Dios. Si usted puede leer en su Biblia, Pablo de manera sarcástica, ¿no es cierto?, le dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con alguno de los que se alaban a sí mismos. No podemos tomar a ustedes como referentes, les dice. Ustedes son autorreferentes. Ustedes se comparan con ustedes mismos. Pablo dice, yo no puedo hacer eso, porque del minuto que hago eso caigo en un error. Lo que Pablo hacía, él era compararse con la regla de Dios, lo que Dios demandaba, lo que Dios establecía, lo que Jesucristo le había entregado. El apóstol entonces enseña una regla de vida cristiana que es determinante y que tiene que ver con aquellas cosas que se tienen que manifestar en la conducta de todo creyente. Tiene que haber un cambio de vida. Tiene que haber un comportamiento conforme a lo que la palabra del Señor establece. Y lo vamos a detallar. El gran problema que tenían estos falsos maestros
o falsos hermanos, ¿no es cierto?, es que ellos mismos eran sus propios referentes. Ellos mismos se comparaban con ellos mismos. Ni siquiera el apóstol dice, ni siquiera voy a pensar lo que ustedes están planteando, en compararme o tenerlos como referente. No puedo tener como referente a aquel que se alaba a sí mismo. Porque entendiendo que el hombre es un ser caído, que es naturalmente tendido al mal, no puede ser un buen referente el hombre con hombre, o el ser humano con el ser humano. Tiene que tener un referente que es Dios. Y a Él mirarlo. Y es Él el que trabaja en cada uno de nosotros. Él el que va cambiando la conducta del ser humano a través de la palabra que escuchamos permanentemente. Por eso es que es tan importante escuchar la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. Y lo que dice Pablo y la crítica que le hace a estos falsos maestros, dice, se miden con ellos mismos, se comparan con ellos mismos, se juzgan con ellos mismos. O sea, no tienen otro referente que no sean ellos mismos. Entonces, de esa forma todo va a estar siempre bien. No hay pecado que reconocer, no hay nada malo en ello, porque ellos eran maestros. Eran los superapóstoles. Así es imposible que se puedan enmendar los errores. Porque todo creyente, todo hijo de Dios, tiene que buscar su referente en Cristo. No hay otro referente para nosotros. Solamente Jesucristo. Por eso que Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Él no tenía otro referente que no fuese Cristo el Señor. Siempre el máximo referente debe ser Cristo, su vida, su obra, sus enseñanzas y todo lo que tenga que ver con Él. Pablo entonces indica que Dios le entregó una regla por medida. Y esa regla se llama Jesucristo. Y su evangelio bendito, el cual llevó a la ciudad de Corintia. Luego, en los versos siguientes, en los versos del 15 al 18, está hablando acerca de la extensión del evangelio. ¿Cómo se logra? Bueno, edificando la iglesia y exponiendo la palabra de Dios a quienes no la han oído. Pablo enseña que él no va a intervenir en el trabajo de otros. Lo que otros han realizado en cuanto al evangelio. Porque no es su propósito ir y formar iglesias donde hay iglesias formadas. No es su propósito, ¿no es cierto?, colocar cimientos donde ya los hay. No, sino que él espera que el fruto de su trabajo lo espera en las iglesias que él ha formado, en las iglesias donde él ha trabajado o donde él ha sido pionero, y espera que esas iglesias puedan expandir el evangelio, porque ese era el propósito y el trabajo del apóstol. Él formaba iglesias y a partir de ahí las iglesias tenían que expandir el evangelio en los lugares donde no se había llegado con la palabra del Señor. El evangelio de salvación no es algo que provee al ser humano. No hay mérito de las personas en ese sentido, dado que en realidad todos somos vasos de barro. Somos portadores de un gran tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Jesucristo, el Hijo de Dios, la salvación, su evangelio bendito. Somos portadores de este tesoro. ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que toca? ¿Quién es el que transforma? Es Cristo. Es su palabra. Solamente su palabra es inerrante. Su palabra es perfecta. Él es el que cambia
las vidas. Por eso que todo aquel que se gloríe no puede gloriarse en que ha tenido tremendos logros porque mucha gente se ha convertido a Cristo por su predicación. No, señores. El que se gloríe, gloríese en Cristo. Porque Él es el que usa a los hombres o mujeres que llevan la palabra del Señor. Él es el que coloca en su boca la palabra justa para llegar a aquel necesitado, a aquel que Dios va a traer y va a llamar al Evangelio. Por lo tanto, podríamos entonces ir concluyendo algunas cosas acerca de lo que hemos compartido. En cuanto al punto 1 que desglosamos, a la alerta pastoral a la iglesia para que no se dejen entonces seducir por falsas doctrinas y de esta manera reforzar el Evangelio, entonces la palabra escrita por sí misma debe ser suficiente para examinarnos y determinar si lo que pensamos o comentamos está acorde a las herramientas que Dios nos entregó. Eso es relevante. Nuestra vida en todos los aspectos es espiritual. En todos los aspectos es espiritual. Y esto implica que todos nuestros pensamientos, ideas, juicios de valor, etcétera, deben estar sustentados en las Sagradas Escrituras. No en otras cosas. No en otras ideologías. Será la palabra del Señor la que nos llevará cautivos a Cristo. Es decir, en sujeción al orden de Dios, no a lo que a nosotros nos parezca, no a lo que nosotros creamos, no a nuestras percepciones, sino a las inerrantes Sagradas Escrituras. Todo aquel que se somete a Cristo alcanza el bien de Dios y en todas las áreas de su vida. Por eso que es tan importante el Evangelio en la vida de las personas. El punto 2 que comentamos fue la autoridad de Cristo recibida por los apóstoles para establecer iglesia y su edificación está vigente en su palabra. Entonces, si estamos convencidos que somos hijos de Dios, rescatados de tinieblas a su luz admirable, entonces podremos aceptar la reprensión de las Sagradas Escrituras. Podremos entender si la ministración de la palabra es fiel y verdadera. Solamente en esos casos. Entonces, aceptaremos la reprensión y la disciplina que nos da la palabra de Dios. El otro punto que compartimos, el ser humano debe tener como referente la regla de Dios, no otra. La regla de vida cristiana es comparar nuestro quehacer cotidiano, nuestra conducta, nuestros comentarios, nuestras acciones con las Sagradas Escrituras. Si está bien o está mal, ahí nos vamos a dar cuenta, a la luz de la palabra del Señor, si nuestras acciones están por el camino correcto o no. Si nuestros juicios, comparaciones y mediciones lo hacemos respecto de personas, costumbres, cultura o corrientes de pensamiento, ¿no es cierto? Lo más probable es que caigamos en confusiones y errores graves. Hay varias cosas que están ocurriendo hoy día en nuestra sociedad y que a la luz de las costumbres parecen normales y pareciera que están bien. Pero incluso estas cosas están afectando incluso al pueblo de Dios. Desde la mirada humana hoy día, puede ser posible, ¿no es cierto?, para algunos que según la causal que sea, el aborto es legítimo, ¿no es cierto? Pero para Dios, ¿qué es lo que es? Es un asesinato. No tiene otro nombre, no lo tiene. Desde la mirada humana hoy día, por ejemplo, la agresividad y la violencia puede justificarse. Para Dios es carnalidad. No tiene otro comparativo. Si
usamos parámetros de nuestra sociedad, de nuestras costumbres o de la cultura, seguramente nos vamos a equivocar. Por ejemplo, desde la mirada humana, tener una relación extramatrimonial puede justificarse cuando culpamos al otro. Para Dios es adulterio. No tiene otro nombre. Desde la mirada humana, hoy día, convivir en pareja está bien. Para Dios debe ser en matrimonio. No debe ser de otra forma. Entonces, los parámetros humanos y de la sociedad nos llevan por caminos de perdición. No son el referente adecuado. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuarto punto que vimos, que la extensión del Evangelio se logra edificando la iglesia y expandiendo la palabra de Dios a quienes no la han oído. Cada persona que trabaja para el reino de Dios, sean pastores, maestros, diáconos, ancianos, todos somos portadores del Evangelio de Jesucristo. Las almas son del Señor, no de los líderes ni de pastores de las iglesias. Las almas son del Señor. El fundamento es Cristo y debemos llegar a personas que no han conocido al Señor. Por lo tanto, podemos ver y entender cuál es la diferencia entre el mensaje de los falsos maestros y el mensaje de Jesucristo. Todo aquel mensaje que deja a Jesucristo de lado, donde Jesucristo no es suficiente, entonces tiene que eso prender las alertas del Hijo de Dios. Porque Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y esto es lo que el apóstol estaba reforzando con la iglesia de Corintio. Y esto en este día es la palabra que el Señor quiere reforzar en nuestra iglesia. Nosotros debemos entender estas 5 cosas que yo le dije en qué consiste el conocimiento de Dios, que es sinónimo del Evangelio. Y eso es lo que predicamos. Y eso es lo que procuramos como iglesia del Señor, para que el arrepentimiento esté en toda persona que reconozca que en Él hay pecado, que ya hay una separación con Dios, que la creación, la caída del hombre y la redención solamente, cuando llegamos al minuto de la redención, solamente es por Jesucristo. Y por Jesucristo hoy día hay restauración para el hombre. Y para que haya restauración tiene que haber arrepentimiento de pecado. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.